me gustaría invitar al presidente y al vicecanciller de la universidad, señor Jacques Fremont, para que nos dé la bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Abrahamsen. Su Excelencia Juan Manuel Santos, presidente de Colombia. Señoras, señores, ministros, miembros del cuerpo diplomático, señora Laval, nuestra canciller emérita de la Universidad de Ottawa, queridos estudiantes, distinguidos invitados, señoras y señores. Su Excelencia, lo haré ahora en inglés, simplemente para asegurarme de que haya podido entender todo. Su Excelencia Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, excelencias, ministros, miembros del cuerpo diplomático, ex canciller Leguedabel, queridos estudiantes, queridos invitados, señoras y señores. De hecho, es para nosotros todo un placer darle la bienvenida, señor presidente de la Universidad de Ottawa, ubicada en las tierras ancestrales de los pueblos Algonquin, en colaboración con el Centro de Estudios de Política Internacional y la Facultad de Posgrado de Asuntos Públicos e Internacionales. Es para nosotros un honor recibir a Su Excelencia Juan Manuel Santos, presidente de la República de Colombia, para el único evento público durante su visita a Canadá. Bienvenidos a la Universidad de Ottawa. Es muy adecuado que el presidente de Ottawa que el presidente Santos haya venido a Ottawa, ya que tenemos muchas cosas en común entre los dos países. Ambas tierras son ricas en recursos humanos, en pueblos indígenas y en lenguas. Ambos recibieron pioneros que se asentaron en ellos y que fueron hacia el este y el oeste. Ambos le han dado la bienvenida a olas de inmigrantes. Canadá en este momento recibe muchos estudiantes de Colombia, incluyendo 10 que en este momento están estudiando en esta universidad, la Universidad de Ottawa. Y nosotros, al igual que usted, presidente Santos, tendremos una magnífica experiencia en este campus. Bajo el liderazgo del presidente Santos, Colombia está hoy en día construyendo una clase media en crecimiento y viendo un declive sustancial en las tasas de homicidios y disfrutando los beneficios de inversión extranjera récord y siendo testigo de una importante rebaja en la pobreza. El mejoramiento se ha logrado con la firma del Acuerdo de la Paz después de muchos años de conflicto y constituye el marco que permite asegurar la estabilidad y la paz en Colombia. Gran parte de estas mejoras provienen de las negociaciones del presidente del Acuerdo de Paz con el movimiento guerrillero más importante de Colombia, las FARC, el Ejército Colombiano Revolucionario. Este acuerdo, más 52 años de conflictos, sirvieron como el marco para la firma del acuerdo de una paz duradera y una estabilidad duradera. Sin embargo, este acuerdo de la paz es el primero en poner las víctimas del conflicto en el centro del proceso de paz y en enfocarse en los derechos y en los esfuerzos de construcción de la paz. En el 2016, el presidente Santos recibió el Premio Nobel de la Paz por sus grandes logros. Albert Einstein dijo alguna vez que la paz no puede mantenerse a la fuerza, solamente puede lograrse mediante el entendimiento. En estas épocas tan inciertas y llenas de problemas, es refrescante darle la bienvenida a alguien que cree en la paz y en la dignidad humanas y que sigue marcando una diferencia positiva para millones de sus conciudadanos. Por sus acciones, el presidente Santos le recuerda al mundo que la polarización y a la fuerza no puede reemplazar
una aproximación de principios, de valores y de preocupación por el bienestar del pueblo. Le deseamos al presidente Santos todo el éxito en estos esfuerzos continuados y extraordinarios que está realizando. En nombre de la comunidad de la Universidad de Ottawa, es para mí un gran honor darle la bienvenida, presidente Santos, a nuestro campus. Y esperamos ahora oír su presentación. Así que le pido el favor de que se unan a mí para darle la bienvenida al presidente Santos. Señor presidente, good afternoon. Bueno, ya hemos pasado la parte del protocolo y pido excusas, pero estamos en una universidad y estoy empezando a pensar qué trabajo voy a tener después de 8 años como presidente de Colombia y escogí ser profesor. Así que tengo que empezar a entrenarme y trataré de hacer que esto sea como una clase de media hora, una lección, luego abriremos el piso para preguntas y dentro de media hora ustedes me dejarán saber si sí tengo futuro como profesor o no. Quería decir 3 palabras o 3 conceptos y luego compartir algunas experiencias personales para hacer énfasis en la importancia de estos 3 conceptos. El primero es innovar. Pensar en lo impensable. Lo segundo es perseverar, insistir. Y lo tercero es siempre hacer lo que uno piense que es correcto. Si combinamos estos 3 conceptos, bien sea en la vida pública o en la vida de los negocios o en cualquier aspecto de la vida, probablemente obtendremos mejores resultados. Quiero compartir con ustedes 3 experiencias personales que he tenido durante mi gobierno en donde estos 3 conceptos siempre estuvieron presentes. El primero, nuestra lucha por reducir la pobreza y la inequidad en mi país. Después de Haití, éramos el país más desigual de toda Latinoamérica. Y yo pensaba, esto es una vergüenza, debemos hacer algo. Algo que se salga de lo normal, tenemos que innovar. Y me acuerdo de un muy buen profesor que tuve hace muchos años. Era profesor en el London School of Economics y en Harvard. Y la primera lección, la primera clase a la que asistí con él, dijo lo siguiente. Era profesor de ética y economía y dijo, imagínense la siguiente situación. Hay un agricultor, un granjero, tiene muchas vacas y tiene cantinas y esas cantinas están llenas de leche. Y vino a alguien y se le robó la leche, se le robó las cantinas y los atraparon. La policía los llevó ante un juez y el juez los condenó, los envió a prisión. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo con la decisión de los jueces? Y bueno, toda la clase levantó la mano y dijo, el mismo granjero, las mismas cantinas y la misma leche. La gente que se robó la leche sabía que la leche la iban a botar en un río porque los agricultores tenían un cartel para mantener elevado el precio de la leche. Y los que se robaron la leche lo hicieron para alimentar niños muy pobres que no tenían nada que comer. ¿Cuántos de ustedes los habrían enviado a la cárcel? Nadie levantó la mano. Entonces dijo, uno siempre tiene que pensar
de formas diferentes, con diferentes ángulos. Y él dijo en ese momento, y eso es el comienzo de aprender a pensar diferente, de innovar. Este profesor viene de la India y su nombre es Amartya Sen y ganó el Nobel de Economía porque tenía un enfoque diferente hacia cómo luchar contra la pobreza. Entonces, cuando me convertí en presidente, dije, bueno, voy a hacer lo mismo que hicieron. Si hago lo mismo que los presidentes anteriores, no voy a cambiar mucho. Entonces lo consulté. Él tiene una institución que se llama la Institución de Desarrollo Humano en la Universidad de Oxford. Y le dije, profesor Sen, su enfoque en la lucha contra la pobreza, que es diferente de lo que el resto del mundo está haciendo, así como también la manera de medir la pobreza, me gustaría aplicar ese enfoque en mi país, que es un país con inmensas desigualdades. Y el profesor dijo, maravilloso, esto es lo que yo pienso. Y tiene un índice de cómo luchar contra la pobreza que se llama el índice multidimensional, que mide la pobreza no según los ingresos que uno reciba, sino según las necesidades básicas que una familia tiene que satisfacer. Entonces me devolví, desarrollé toda una serie de instituciones en Colombia y empecé a aplicar ese concepto, el concepto multidimensional. 7 años después, somos el país latinoamericano que ha podido reducir en mayor grado la pobreza. Hemos sacado de la pobreza a más de 5.1 millones de personas. Hemos reducido a la mitad la pobreza extrema. Y esto ha sido simplemente aplicando el enfoque de lucha contra la pobreza de una manera diferente, de forma innovadora. Y ha tenido un inmenso éxito esta vez. La segunda experiencia que quiero compartir con ustedes es innovar pensando en grande. Al comienzo del gobierno estábamos diciendo, teníamos que ser más relevantes en los asuntos internacionales. Colombia siempre ha sido un país que de cierta manera se ha visto estigmatizado por las drogas, por la violencia, y tenemos que cambiar esta imagen. Tenemos que ser más activos. Y había 2 mujeres jóvenes del Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Cancillería, mi ministra está acá conmigo, la canciller a propósito, que me dijeron, ¿por qué no pensamos en una nueva forma de hacer que el mundo esté de acuerdo para reemplazar los objetivos del milenio trazados y aprobados por las Naciones Unidas hace algunos años? Y dijeron, primero que todo, ¿por qué los objetivos del mundo deben restringirse simplemente a las naciones en vías de desarrollo? Todo el mundo debería poner o hacer su esfuerzo para hacer del mundo un lugar mejor. ¿Y cuál es el tema que hoy está cobrando más y más importancia? El medio ambiente, la sostenibilidad. Entonces, ¿por qué no tomamos esos 2 conceptos?, dijeron ellas, y los convertimos en una propuesta para el mundo. Y quizás el mundo pueda estar de acuerdo. Y muchos le dijeron a estas 2 jóvenes mujeres, están locas. ¿Quién va a oír la voz de Colombia con este tipo de ideas? Y ellas dijeron, ¿pero por qué Colombia no? ¿Por qué no puede Colombia hacer este tipo de propuestas? Así que hicimos esa propuesta. En junio, julio del 2012, en la cumbre de Río de Janeiro. Y el presidente de la cumbre, los chinos, dijeron, hicimos la propuesta de convertir los objetivos del milenio en lo que hoy en día se denominan las metas de desarrollo sostenible. E hicimos la propuesta y el presidente chino dijo,
Ustedes son una nación pequeña con ideas grandes. Persigan esas ideas. Y fue lo que hicimos. Empezamos a negociar con muchos países y a convencer a muchos países de que este era un buen enfoque. Veíamos cuántos objetivos deberíamos incluir. Unos decían 50, otros 105. Y entramos en una negociación multilateral muy interesante que finalmente llegó a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que adoptó Naciones Unidas en el año 2015 como los nuevos objetivos que deberán ser adoptados por el mundo para el año 2030. Perseveramos en esto e hicimos todo tipo de transacciones. Los debates fueron muy interesantes en cuanto a qué metas u objetivos incluir o excluir y finalmente tuvimos éxito. Y hoy los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una realidad. La tercera experiencia que quiero compartir con ustedes y que combina estos tres conceptos tiene que ver con lograr hacer la paz, con el grupo más antiguo y más grande de la guerrilla que ha tenido el continente americano en su historia reciente, las FARC. Hemos estado luchando esta guerra durante 53 años. Muchos de mis predecesores han tratado de lograr hacer la paz con este grupo guerrillero y no lo lograron. Y yo estaba convencido de que en el mundo asimétrico de hoy, como el que teníamos en Colombia, este problema solamente se podría resolver mediante negociación. Así que empezamos a estudiar por qué habían fracasado los presidentes anteriores, cuáles eran las condiciones necesarias para poder tener una negociación exitosa. Y estas condiciones empezaron a aparecer al estudiar otros procesos de paz y nuestros propios fracasos en el pasado. Y una de las condiciones resultó ser que necesitábamos tener relaciones justas de poder militar para poder negociar desde una posición fuerte. Una segunda condición, necesitábamos el apoyo de la región, de nuestros vecinos. Esto era de extrema importancia. Y una tercera condición, necesitábamos convencer a los comandantes del grupo guerrillero de que para ellos personalmente era un mejor negocio negociar la paz que continuar en la guerra. Y Dios me dio la oportunidad de, antes de convertirme en presidente, haber sido ministro de Defensa. Y durante ese periodo tuve esta oportunidad y este dilema. Pensaba, tengo que tener éxito en la guerra para poder crear las condiciones adecuadas para hacer la paz. Tengo que tener éxito en hacer que los comandantes guerrilleros se inclinen hacia una negociación, porque de otro modo pueden terminar o en la cárcel o muertos. Y necesito convencer a la región de que redunda en el interés de todos el que haya paz en Colombia. Así que empezamos un proceso mediante el cual alcanzamos muchos éxitos, tanto a nivel personal, y aquí siento mucho estar hablando en primera persona al decir que tuve mucho éxito al hacer la guerra, y por eso fue que me eligieron como presidente de Colombia hace aproximadamente 7 años, con la votación más alta registrada en las votaciones colombianas. Pero tenía que tomar una decisión muy dura. Me eligieron porque era ad hoc, pero tenía que convencer a los comandantes guerrilleros de que se sentaran a la mesa y negociaran la paz. Se me había advertido de que la gente no entendería
y que si me habían visto como un guerrero exitoso, me verían como un traicionero si estuviera sentado alrededor de una mesa tratando de lograr la paz. Fue un dilema difícil, pero era lo correcto. Para un político, lo correcto es también mantener su popularidad, me decían. Y yo dije, no, creo que ese es el problema con la política. Muchas veces uno tiene que hacer lo correcto, aun si no es bien recibido. Así que empecé el proceso de negociación. Obviamente, muchas personas empezaron a decir el cambio de opinión y de ideas en un giro de 180 grados. Lo elegimos porque era un comandante, un líder fuerte de nuestras Fuerzas Armadas. ¿Cómo es que está ahora sentado negociando con los terroristas? Y les dije, no, esto es lo correcto. Continuemos. Y en ese proceso empezamos a innovar. Sabíamos que teníamos que hacer las cosas de una forma diferente. Sabíamos que teníamos que negociar de una manera diferente. Estudiamos muchos de los procesos de paz que se han dado alrededor del mundo y dijimos, nunca ha habido un proceso de paz en donde las víctimas del mismo hayan sido el centro de la solución, del acuerdo de paz. ¿Por qué no ponemos a las víctimas y sus derechos a la justicia y sus derechos a la reparación y sus derechos a conocer la verdad en el centro de todo? Muchas veces las víctimas solamente quieren saber la verdad. ¿Por qué mató usted a mi madre? ¿Por qué violó a mi hermana? ¿Dónde está mi esposo? ¿Dónde está mi hijo? Muchas veces eso es lo que las víctimas piden. Así que decidimos poner a las víctimas en el centro mismo de la solución de este problema, de este conflicto. Negociamos con la guerrilla un sistema de justicia. Era la primera vez en la historia que dos partes en guerra creaban sus propios tribunales para presentar o someterse ante estos tribunales para que este proceso no dejara en impunidad los crímenes más atroces, los crímenes de lesa humanidad. Decidimos también aplicar, esto era un riesgo, aplicar una doctrina que aprendí al leer la historia del ex primer ministro israelita, Rabin, que fue posteriormente asesinado. Su doctrina decía negociar con el terrorismo. Él fue el negociador con Arafat. Negocie con el terrorismo como si no hubiera guerra, pero haga la guerra como si no hubiera negociaciones de paz. O sea, separe ambas cosas, porque uno necesita tener a sus propios militares involucrados en el proceso. Y esto fue lo que yo hice. Y combinamos todos estos diferentes elementos y perseveramos. Y finalmente, luego de casi 6 años de negociaciones, hace un año pudimos firmar el acuerdo de paz, dando fin a una guerra de 53 años. La guerra más larga de todo el continente americano, con más de 8 millones de víctimas. Y ahora estamos en una etapa que es todavía más difícil que la negociación misma, la construcción de la paz. Y digo con mucha frecuencia que librar una guerra es mucho más fácil que hacer la paz. El liderazgo en épocas de guerra es un tipo de liderazgo vertical fácil. Los malos están allá, los buenos están acá. Recolectamos la fuerza alrededor de los buenos y vamos y le disparamos a los malos. Y si tenemos éxito y si no perdemos, recogeremos nuestros trofeos y todo el mundo aplaudirá. Pero hacer la paz es algo mucho más horizontal. Hacer la paz requiere cambiar la actitud de la gente y sus sentimientos. Y esto muchas veces resulta muy difícil. Tener una víctima que ha visto cómo su hija o su hijo fue asesinado o violado
y pensar en que esa persona pueda perdonar al grupo o al individuo que cometió esos crímenes no es fácil. Las guerras generan odio y el odio alimenta más odio, crece. Y cambiar ese sentimiento de odio para que se convierta en algo que pueda ser mucho más poderoso, que es el amor, la compasión, es difícil. Y es lo que estamos haciendo en este momento y ha sido muy difícil. Pero perseverar es la clave. Muchas veces la gente me pregunta, si yo sentía que ya iba a tirar la toalla, como decimos en términos boxísticos, y yo les contestaba, sí, sí. Entonces, ¿qué lo mantuvo con energía? Me preguntaban, ¿qué le hizo seguir adelante y no tirar la toalla? Y, de hecho, esta es una anécdota y con esto terminaré, de mi profesor de liderazgo en la Universidad de Harvard, que fue a Colombia, y me dijo, presidente Santos, usted tendrá que enfrentar momentos muy difíciles. Lo llamarán traidor. A Mandela lo llamaron traidor. A Leclerc le llamaron traidor. Yo vi recientemente hace una película, El viaje, se llama, la negociación del Irak con el gobierno irlandés. A ambos líderes, su pueblo los llamó traidores porque se sentaron con el enemigo. Y este profesor, se llama Ronald Heifetz, tenía esta idea muy clara desde hace 6 años. Y me dijo, la forma de reenergizarse es hablando con las víctimas y pidiéndoles que les cuente sus experiencias. ¿Qué les pasó? Y cuando usted oiga esas historias, sentirá una nueva energía. Y eso fue exactamente lo que hice. Cada vez que me sentía triste y desilusionado y frustrado, llamaba a una víctima para que viniera y me contara su historia, las historias más increíbles. Pero en realidad lo que me hizo seguir adelante fue que muchas de ellas, la mayoría de hecho, y esta fue una lección de vida para mí, la mayoría estaba dispuesta a perdonar. Estaba dispuesta a decir, no quiero que otros tengan que sufrir lo que yo ya sufrí. Y entonces pensé, esta gente, si están dispuestos a hacer esto, tenemos que continuar. Y esto fue lo que me dejó seguir adelante y más adelante logramos hacer posible lo que muchos pensaban que iba a ser imposible. Hoy en día tenemos paz en Colombia. Ahora nos queda construir esa paz. Se necesitará tiempo, años, pero al menos ya no nos estamos matando entre nosotros y este es un gran logro. Colombia está atravesando una maravillosa transición. Canadá es un magnífico socio, ha sido un gran apoyo para nosotros durante el proceso de paz y ha sido un inmenso apoyo, muy importante en esta etapa del posconflicto. Y por eso estoy acá, en esta visita estatal. Y agradezco inmensamente el que me hayan dado esta oportunidad de practicar lo que será mi trabajo en el futuro. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Tengo un par de preguntas acá de parte mía. Y como vemos, se está usted preparando muy bien para su futuro. Bueno, usted habló al final de su presentación acerca de algo que quiero que nuestro público entienda mejor. Usted ganó el Premio Nobel de la Paz y todos los países aplaudieron el acuerdo que usted logró. Y aún así, con base en lo que leo,
el acuerdo sigue siendo algo controvertido en su país. Usted viene a un país como Canadá, en donde usted dijo que ha ayudado y en donde se ha aplaudido este acuerdo, y entonces es difícil, quizás no para los colombianos que estén en esta sala y que conocen más la situación de Colombia que nosotros, sino los demás, el entender por qué es que hay tanto debate todavía alrededor de esto en su país. ¿Nos puede dar alguna razón? Me imagino que podría hablar durante 2 horas de esto, pero agradeceríamos una respuesta. Bueno, todos habrán oído de algo que se llama noticias falsas, fake news. No, no hemos oído de eso. La gente que por diferentes razones estaba en contra del proceso de paz es algo increíble, pero las sociedades adaptan y acomodan las cosas. Y los colombianos de cierta manera se habían adaptado a la guerra, a la situación de guerra, aún los periódicos. Y yo vengo de una familia de periodistas y se volvieron indiferentes. Veíamos noticias de 3, 4, 5 personas que se asesinaban diariamente y ya no eran los grandes titulares, ya ni siquiera aparecían como noticias. Así que un cambio de este tipo lleva a muchas personas a estar en contra del cambio. Los traficantes de drogas ilegales, los grandes traficantes, no querían que se lograra la paz porque esto lastimaría su negocio. Y el mundo político, los políticos, debo de decirlo, mi antecesor trató de lograr la paz muchas veces. Uno de mis predecesores se sentó con ellos y se convirtieron en grandes críticos del proceso, diciéndole a la gente, estamos cediéndole a los terroristas, el país no debemos negociar con los terroristas, el terrorismo es algo que uno no puede tolerar, sentarse con los terroristas y hablar con ellos. Y empezaron de cierta manera a estigmatizar el proceso desde el comienzo, hace 6 años. Y debo confesar que yo tenía gran confianza en el proceso y veía esos argumentos y ese raciocinio como tan raro y tan contradictorio de la lógica humana en cuanto a cómo puede uno defender o preferir la guerra y no la paz. Y no, estaba equivocado. La gente empezó a pensar que el proceso de paz era peor que la guerra. Y aún hoy en día oye uno a muchos decir, ¿cómo puede esta gente estar en el Congreso, ir al Congreso? Eso es totalmente inaceptable. Y la respuesta lógica es, ¿qué prefieren? ¿Qué prefieren? ¿Secuestros en las montañas de nuestro país? ¿Asesinatos? ¿Voladuras de los oleoductos y guerra? Es mucho mejor tenerlos en el Congreso. De eso es de lo que se trata el proceso de paz. Y por eso es que digo que es tan difícil cambiar los sentimientos de la gente. Pero en el largo plazo estoy seguro de que a medida que la gente se vaya dando cuenta de que es mejor vivir en paz que en guerra, esto cambiará. Sus sentimientos están muy bien explicados, pero habrá elecciones el próximo año en su país y como vemos al sur de la frontera puede suceder lo inesperado. Puede suceder. ¿Puede prever usted alguna circunstancia en la que este acuerdo pueda no desenvolverse? O sea, que traten de no negociarlo o que se eche para atrás. No, yo he tenido mucho cuidado en construir un proceso que se vuelva irreversible. Y creo que hemos llegado a ese punto. Y quien quiera que, y no importa acá lo que piense, cuando asuma el poder, quien quiera que sea dentro de un año el nuevo presidente, no tendrá ninguna otra alternativa que continuar haciendo lo que estamos tratando de así, construir la paz en Colombia.
En las negociaciones en el acuerdo de paz con Irlanda, Canadá desempeñó un papel sobre todo en el desmantelamiento de armas y asegurándose de que las armas del IRA se entregaran. Le dimos algo de asesoría a su gobierno acerca de esto. ¿Está usted satisfecho con el grado hasta el cual las armas de las FARC se han entregado y se han puesto bajo control? Sí, hemos tenido mucho cuidado en hacer de este proceso un proceso altamente riguroso. Hay un instituto de la Universidad de Notre Dame que se llama el Instituto Kroc, que hace seguimiento de los acuerdos de paz como el colombiano, y ellos lo han venido siguiendo en los últimos años. Ellos han dicho que este acuerdo ha sido el más completo y que la entrega de las armas ha sido una de las más rigurosas. De hecho, ningún otro acuerdo de paz en el mundo ha tenido un número tan alto de armas entregadas. Ha sido el más alto de todos. Y hace unas 4 semanas estaba yo presente con la ayuda de los alemanes que trabajan para Naciones Unidas, quien está supervisando este desmantelamiento de las armas, y tuve el placer de ver la destrucción de la última arma de las FARC. Quiero comenzar con algunas preguntas del público. El público me perdonará si no puedo hacer todas las preguntas que me han entregado. ¿Cuál es la propuesta que tiene el gobierno o las propuestas del gobierno para extender o ampliar la presencia del Estado en las zonas rurales para que los grupos criminales no llenen estos vacíos? Este es uno de los retos que estamos enfrentando en este momento. Tenemos un plan bien construido que se llama el Plan Victoria, en donde la policía, las Fuerzas Armadas y también por primera vez el resto del Estado, o sea, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Justicia, estará allí para llevar justicia hasta estas zonas. Y es como una conquista, es como el oeste de acá de Canadá o de Estados Unidos, en donde hay que hacer una conquista lenta pero segura, en el sentido de que tenemos que llevar la presencia del Estado a todas estas zonas rurales que se vieron devastadas por el conflicto y en donde el Estado nunca había estado presente, o por lo menos en el último siglo. Así que tenemos que empezar a construir un Estado, tenemos que empezar a construir la paz en todas estas zonas rurales. Entiendo que muchos se puedan sentir un poco frustrados porque no hemos construido las escuelas o los caminos o las vías todavía, pero no ha sido ni un año desde que firmamos el contrato y necesitamos los recursos. Sí, se necesita mucho dinero, sí necesitan los ingresos. Además, la economía colombiana se ha visto afectada por la baja en los precios del petróleo y de los minerales. Sí, ha sido un gran golpe. Hemos tenido 3 choques externos en el último siglo. La Gran Depresión de los 30 y otro choque externo a comienzos del siglo anterior. La disminución en el precio del petróleo, porque nos hicimos demasiado dependientes del petróleo y esto nos afectó muchísimo. Más del 20% de todos los ingresos del país desaparecieron como consecuencia de esto y tuvimos que ajustarnos con gran rapidez. Lo hicimos y lo llamamos un ajuste inteligente al tratar de proteger a aquellos más vulnerables, tratando de mantener el crecimiento. Y lo hicimos. Seguimos creciendo más rápido que los otros países latinoamericanos y con la protección del empleo. Y pudimos proteger el empleo. Hemos creado más de 3.2 millones de trabajos y la tasa de desempleo ha venido bajando durante casi 18 meses. De todos los retos que ha tenido que enfrentar en la implementación de este proceso y manteniendo al público allí a la vista, por eso dice usted que es irreversible, ¿cuáles son los 2 o 3 mayores retos que tiene usted fuera de todos los que tiene? Bueno, esta semana tuve el reto en mi Congreso en cuanto a la aprobación de la ley estatutaria de que, de cierta manera, le da dientes a una reforma constitucional que ya ha sido aprobada. Una reforma para poder
poner a funcionar el sistema de justicia transicional. Esta es una gran innovación del proceso colombiano, un aporte al mundo. La justicia transicional que creamos es en realidad, diría yo, lo último en desarrollos en este sentido, lo más moderno. La gente está tratando de convencer a los legisladores de que, por ejemplo, los comandantes guerrilleros deben pasar por esta justicia transicional antes de poder ser candidatos de cualquier cargo en el gobierno, lo cual uno podría pensar que es lógico, pero el acuerdo no decía eso. El acuerdo decía, y estaba de acuerdo, en que podrían presentarse como candidatos a la presidencia y que si fueran condenados por la justicia transicional, tendrían que pagar su condena al mismo tiempo. A veces este tipo de cosas son difíciles de digerir y tenemos el gran reto de lograr que el Congreso acepte esto. El otro desafío importante que tenemos, usted ya lo mencionó, el dinero, los recursos en dinero para poder poner en práctica, implementar los acuerdos y especialmente llevar el desarrollo a estas zonas rurales tan remotas. Y ahí hubo un reto concreto que espero que podamos de verdad superar, porque sería un gran logro para Colombia y para el mundo. Y es que Colombia ha sido el mayor exportador de cocaína a los mercados mundiales en los últimos 30, 40 años. Y hemos hecho los mayores sacrificios en términos de derramamiento de sangre, vidas humanas, recursos, que cualquier otro país del mundo involucrado en el tráfico de drogas. Y yo digo que a veces nos sentimos como en una bicicleta estática. Pedaleamos y seguimos teniendo el problema. Y por primera vez, y gracias al proceso de paz, tenemos ahora la oportunidad de darle una alternativa a quienes cultivan la coca en el campo. Y hemos podido hacerlo. Hemos podido darles una alternativa viable, deseada por la mayoría de ellos, y es que hemos optado con un magnífico resultado que de manera que ya no somos el mayor productor. ¿Cuál es el estado de los carteles hoy en día en Colombia? Pudimos desmantelar un gran cartel. Ahora lo que vemos son carteles mucho más pequeños, un grupo que es bastante importante en el sentido de que tiene la capacidad de hacer daño y que están pidiendo someterse a la justicia. Estamos considerándolo y esto quiere decir que se entregarían porque los estamos persiguiendo. Hemos aprendido muchísimo. De hecho, estamos exportando nuestro conocimiento a otros países de Centroamérica y otros para ver cómo enfrentar los carteles de la droga. ¿Han dado asesoría a México? Sí. Cuando oímos la palabra Medellín, hace 15 o 20 años, o inclusive hace 10 años, cuando uno oía Medellín, uno lo relacionaba con el cartel de Medellín, con drogas ilegales. El presidente, nuestro querido presidente, me informó que hoy en día Medellín es un centro de investigación biomédica. Sí, creo que fue considerado por el Wall Street Journal una de las ciudades más innovadoras del mundo. Y el presidente Clinton, el expresidente Clinton, estuvo allí hace un par de semanas, estuvo en Medellín. Y hay un vecindario que se consideraba el punto más peligroso del mundo y fue allá, solo, y se tomó un café con la gente allá. Y ese es el tipo de cambio que ha tenido Medellín. ¿Qué pasó? Colombia, cuando yo estaba creciendo, el café y Colombia eran sinónimos. ¿Qué pasó con el café? Sí, seguimos teniendo el mejor café del mundo. Bueno, yo esperaría que el presidente de Colombia no dijera nada menos del café. Bueno, hay una serie de preguntas acá y también me gustaría hacer algunas de ellas. El tema de Venezuela, son vecinos de Venezuela, pero antes de hacerle la gran pregunta,
¿Cuántos venezolanos piensa usted o sabe usted que hayan salido de su país, ya sea como inmigrantes o como refugiados? ¿Cuántos venezolanos tienen ustedes en Colombia? ¿Sabe usted ese número? Calculamos alrededor de 500.000, entre 400 y 500.000 personas han salido de Venezuela y han entrado a Colombia. ¿Y cuántos han pedido el estatus de refugiados o están entrando como inmigrantes? Entran, bueno, los tenemos separados, los que entran legalmente e ilegalmente, mitad y mitad, más o menos. Es aproximadamente esa la proporción. Y hubo problemas hace poco en el límite colombo-venezolano. ¿Cuál es la situación hoy en día? Bueno, está mejor. Tenemos 220.000 kilómetros de frontera. Es una frontera muy larga. 2.200 kilómetros, me corrijo. Tuvimos problemas con el presidente Maduro hace algunos meses. Espero no volver a tener ese estilo de problemas, pero obviamente es una situación muy seria para nosotros. Somos el país que más gana o más sufre por lo que suceda con Venezuela. Por eso es que hemos estado tan activos tratando de encontrar una solución democrática y pacífica a este problema. Desafortunadamente, hemos fracasado. Bueno, la pregunta del público dice, con la crisis en Venezuela, ¿cree usted que haya algo que usted o cualquier otro dirigente latinoamericano pueda hacer para hacer que el gobierno de Maduro respete los estándares democráticos? Hace 2 días estuvieron los cancilleres acá en Canadá e hicieron una declaración condenando lo que está sucediendo en Venezuela en cuanto a que han destruido la democracia en este país, han instalado lo que yo llamo la República Democrática estilo soviético de la era de la Unión Soviética y es algo muy negativo para Venezuela, muy malo, especialmente desde el punto de vista humanitario. Los venezolanos están sufriendo, tienen hambre, no tienen medicamentos. Y Maduro se rehúsa a aceptar esto. Se rehúsa inclusive a dejar que venga gente a ayudar a los venezolanos en su país porque está negando que exista una crisis en Venezuela. Así que es una situación muy triste. Porque hay una serie de estados caribeños que no están dispuestos a unirse a Colombia y a Canadá y a muchos otros. Dinero. Los venezolanos han ayudado a muchos estados del Caribe dándoles petróleo a precios muy atractivos y se sienten endeudados con Venezuela. Y esta ha sido una herramienta diplomática de mucho poder. Así que la reunión se hizo en Canadá, ha habido otras reuniones en Canadá, se han hecho declaraciones, se han hecho gestos y la situación, por lo que uno lee en Venezuela, parece estar deteriorándose, tanto económica como políticamente. Así que creo que usted utilizó las palabras innovación, persistencia, etcétera. ¿Habrá acaso algunas ideas innovadoras que ustedes tengan o que le quisiera sugerir a nuestro gobierno? Desafortunadamente ya se me acabaron las ideas en ese sentido, a ese respecto, pero continuaremos tratando, porque no podemos tirar la toalla, como decimos allá. Necesitamos que Venezuela logre rescatar esos valores básicos de democracia y de libertad y de respeto por los derechos humanos. Y Colombia es el país que tiene el mayor interés en ese respecto, y el mejor y el primero, sí. ¿Y qué ha sucedido con la oposición en Venezuela, que hace un año parecía estar mucho mejor organizada de lo que está hoy en día? Y usted me corregirá si no estoy en lo cierto. Sí, estoy un 100% de acuerdo con usted. Desafortunadamente, la oposición no ha sido muy coherente o no ha estado muy unida y esto lo ha aprovechado el régimen de Maduro, dividir y vencer, dividir y conquistar. ¿Y el régimen de Maduro tiene algo que decir o han interferido de alguna manera con la implementación del acuerdo de paz con la guerrilla en Colombia? Bueno, debo reconocer, y es justo decir, que Venezuela ayudó a Colombia muchísimo durante el proceso de paz. Chávez y Maduro
fueron de mucha utilidad en el logro del proceso de paz. Es un hecho de la vida y eso lo debo reconocer. ¿Y hoy se aplica también? Bueno, al menos no están interfiriendo. ¿Sugeriría usted que sería inteligente que países como el nuestro y otros retiraran a nuestros embajadores y que pensaran en imponer sanciones? Estas son cosas tradicionales que hacen los gobiernos para ejercer influencia sobre la conducta de otros. No estoy diciendo que vayan a tener éxito, pero sí son los pasos que los gobiernos suelen tomar. ¿Piensa usted que eso pueda ser útil bajo estas circunstancias? Bueno, muchos países han retirado a sus embajadores y la presión política y la presión internacional se ha sentido de forma consistente. Pero aparentemente el régimen ha logrado crear una barrera protectora ante este tipo de presiones. Pero en esto también hay que perseverar. No puede uno simplemente olvidarse de lo que está sucediendo y luego considerar que puede seguir la vida común y corriente. Eso sería muy contraproducente. Bueno, tengo acá un par de últimas preguntas parroquiales, en el sentido de que tenemos un TLC con Colombia. ¿Le gustaría evaluar desde su punto de vista qué también ha funcionado este TLC o hay cosas que debamos hacer para ayudar a que funcione mejor este acuerdo de libre comercio? Bueno, pensamos que está funcionando bien. Los acuerdos de libre comercio toman su tiempo en dar resultados. La balanza comercial está a favor de ustedes, de 2-1. Nos gustaría poder exportar más a Canadá, pero es más nuestra culpa que la de ustedes. Y estamos recibiendo mucha inversión de Canadá, lo cual es muy bienvenido. Creo que tenemos un gran potencial en este sentido. Y en este mismo momento, por ejemplo, tenemos o hemos creado lo que se ha considerado ser el proceso de integración de mayor éxito en toda la historia de Latinoamérica, la Alianza del Pacífico, conformada por México, Chile, Perú y Colombia. Y tomamos la decisión de empezar a negociar con lo que nosotros llamamos los miembros asociados de este acuerdo. Y los primeros 4 son Canadá, Singapur, Nueva Zelanda y Australia. Y estamos negociando en este momento con ellos y creo que es una movida muy importante para Colombia y para Canadá. O sea, ¿qué querría decir que estos acuerdos tuvieran éxito en términos prácticos? ¿Sabe usted qué es el TPP? Bueno, yo sé lo que era, pero parece haber cambiado. Parece tener como un orificio ese donut. Bueno, esta es otra versión del TPP, pero el TPP está profundamente integrado. Estaremos evolucionando hacia eso, evolucionando hacia algo que unirá a todos esos países bajo un vínculo de libre comercio. Sí, lo haremos por etapas. Primera etapa, con los miembros asociados, será acuerdos de libre comercio. Y luego, lo que hemos hecho en la Alianza del Pacífico es que empezamos con el acuerdo de libre comercio y luego empezamos a hacer más profunda la integración. Y esperamos que este sea el proceso que se seguirá con los miembros asociados. Señor presidente, hemos cubierto una gran variedad de temas. Agradecemos muchísimo a la universidad su visita y nos gustaría, junto con el público, agradecer al presidente Santos el haber estado acá con nosotros en esta oportunidad.